Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el canal de Programa Tutos. Y bueno, pues continuando con este curso de Markdown desde cero, vamos a empezar viendo los diferentes formatos de texto que hay en Markdown. Lo primero pues es escribir texto normal, texto de párrafo, texto sin formato, y eso lo vamos a hacer simplemente escribiendo. Por ejemplo, hola, esto es texto sin formato. Como vemos, del lado derecho aparece el preview de cómo se vería en internet este código de Markdown, y como vemos pues es texto simple. Esto es similar a la etiqueta P de HTML. Entonces esto es texto de párrafo. Por ejemplo, por aquí voy a ingresar muchos párrafos con el Loren Input. Y si nosotros queremos dar saltos de línea, por ejemplo aquí después de este punto, y estamos aquí en el modo de edición, damos un enter. Como vemos en la preview, este salto de línea no se da, y eso es porque necesitamos dar dos saltos de línea para que Markdown lo contabilice como un solo salto de línea. Entonces aquí apretamos otra vez enter. Como vemos en la preview, pues ya tenemos el salto de línea. Entonces, para dar saltos de línea, necesitas dar doble espacio o doble enter. Esto es lo más importante del texto de párrafo o el texto simple. Si nosotros quisiéramos agregar títulos, tenemos que hacerlo con el símbolo de gato. Si ponemos un solo símbolo de gato, significa que el título va a ser más grande o que es un título principal. Esto es equivalente al H1 de HTML. Y también tenemos 6 tipos de títulos, igual que en HTML. Con dos símbolos de gato, pues es el título 2 o el H2. 3 símbolos de gato sería el H3. 4 símbolos de gato sería el H4. 5 símbolos de gato sería el H5. Y 6 pues sería el H6. Como vemos, el tamaño de la letra va disminuyendo. Vamos a utilizar el título 1 para el tema principal, el H2 para el subtema y así sucesivamente. Por ejemplo, si estamos haciendo un currículum, pues podríamos ocupar un solo símbolo de gato para nombre. Por ejemplo, si estamos en esta parte de programación, podemos ocupar dos símbolos de gato para tecnologías conocidas o algo similar. Y por ejemplo, si quisiéramos dividirlo en más secciones, podemos ocupar tres símbolos de gato para tecnologías web, o podemos dividirlo en front-end, otros tres símbolos para back-end, por ejemplo otros tres para manejadores de base de datos, y así sucesivamente. Por ejemplo, podemos poner otra vez dos símbolos de gato y aquí poner habilidades blandas, que es esta parte de trabajar en equipo, responsabilidad y todas esas cosas. Entonces podemos ocupar tres símbolos de gato para trabajo en equipo. Podríamos usar, por ejemplo, otros tres símbolos de gato para comunicación efectiva. Y así podríamos ir diseñando nuestro currículum. Si en vez de nuestro currículum estamos haciendo documentación para un proyecto, pues aquí iría el nombre del proyecto como el título principal. Por ejemplo, aquí en vez de tecnologías conocidas podemos poner dependencias, y por aquí con un H3 podríamos poner dependencias de compilación, y por acá podremos poner dependencias opcionales y las demás secciones que necesitemos. Otro tipo de texto que podemos añadir es el texto en negritas, y para eso vamos a ocupar el doble signo de asterisco, y aquí pondríamos, por ejemplo,
contacto. Cerramos los dos asteriscos y como vemos se ponen negritas. Si yo lo pongo aquí contacto como texto normal, podemos ver mejor la diferencia. Uno es más chiquito y no es grueso a la letra. Aquí en contacto pues está más grande y más gruesa la letra. Así se ponen las negritas. Esto es similar a cómo funcionan las letras negritas en WhatsApp, pero pues en WhatsApp solamente es un asterisco y aquí en Markdown son dos asteriscos. También podemos utilizar dos guiones bajos para poner las negritas. Es exactamente lo mismo. Vamos a copiar aquí, pero vamos a poner aquí los asteriscos y como vemos es exactamente lo mismo, con dos guiones bajos o con dos asteriscos. Entonces aquí vamos a ponerle negritas y también vamos a poner con doble guión bajo. Si nosotros quisiéramos agregar texto en italic o curviado, solamente necesitamos agregar un solo asterisco. Italic. Y como vemos, la letra cambia y se vuelve un poco más inclinada. También podemos utilizar un solo signo de guión bajo y el resultado va a ser el mismo. Entonces podemos usar un solo guión bajo o un solo asterisco para las letras itálicas o curviadas, dos asteriscos o dos guiones bajos para las letras en negrita. Si quisiéramos hacer una letra negrita y curviada, vamos a añadir tres asteriscos y como vemos ya está en negrita, es más gruesa la letra y aparte tiene una ligera inclinación. Y estos son los tipos de texto básico, pero hay otros que son interesantes, como por ejemplo las citas. Hay una frase de Linus Torvalds que dice: a la vista de suficientes ojos, todos los errores resultan evidentes. Si nosotros quisiéramos usar esta frase, necesitamos usar una cita, porque si no estaríamos haciendo un plagio. Entonces, para citar esta fuente, lo único que necesitamos hacer es poner este símbolo de mayor que, y aquí al final, por ejemplo, podemos añadir doble guión y poner Linus Torvalds. Con esto ya estamos haciendo una cita, es decir, estamos repitiendo algo que alguien más dijo. Otra cosa importante que debemos hacer en esta parte de documentación de proyectos, pues tal vez es añadir código, por ejemplo, con las instrucciones de compilación. Para añadir código vamos a utilizar esta parte de las virgulillas, que es lo que está arriba de la letra ñ y que la podemos escribir o poner con la tecla Alt-G R y la letra ñ. De estas necesitamos escribir 3 y como vemos ya se abrió un bloque de texto. Aquí podemos poner cualquier cosa que sea referente al código. Por ejemplo, podemos poner git clone y después, por ejemplo, la URL. Después podemos poner, por ejemplo, cd, carpeta y después make para simular un proceso de compilación. Y para cerrar el bloque de código, pues otra vez ponemos las virgulillas y si ahora volvemos a escribir, la letra ya se ve diferente. Por último, podemos escribir texto preformateado, que es muy similar a este de código. Por ejemplo, vamos a ocupar este que está aquí arriba y necesitamos agregar 4 espacios al inicio. Como vemos, aquí el texto ya cambió. Ahora está dentro de un rectángulo y es muy parecido a esta parte del código. Pero esto lo podemos ocupar para dar alguna información importante. Y bueno, pues eso es todo por este video. Espero te sirva. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video de este curso. En los siguientes videos veremos cómo añadir imágenes, cómo crear listas, cómo añadir enlaces y muchas otras cosas. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, que te unas al grupo de Programa Tutos Comunidad. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video.